el abogado penalista Carlos Caro. Bienvenido, doctor Caro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por la invitación. A usted por venir. Y se había tardado bastante. Un poquito. Entendemos que ahora está en Europa y trabajando con mucho éxito y además con mucho prestigio como siempre. Doctor Caro, la situación del acuerdo de colaboración que todos quieren saber, estamos a horas de la Nochebuena y a horas de conocer el acuerdo de colaboración. La pregunta puntual es, ¿por qué resultó siendo tan beneficioso para Odebrecht? ¿Quién lo confeccionó así? Sí, bueno, hay que tener en cuenta En la práctica lo fue. Claro, los acuerdos de colaboración siguen toda una tramitología, ¿no? Empiezan desde la declaración de intención del colaborador. Acá el público tiene que entender que no es un acuerdo personal, es un acuerdo corporativo. Es decir, la empresa se presenta, en verdad, 3 empresas de la marca Odebrecht, conjuntamente con un grupo de personas naturales y dicen, como empresas nos vamos a someter a la colaboración eficaz. Pero acá hay un problema. Toda la corporación. Es toda la corporación. Pero acá hay un problema de fondo, ¿no? Y es que la progresividad que predican los fiscales cuando explican el acuerdo es algo absolutamente impropio de cualquier colaboración eficaz. Es decir, Odebrecht confiesa corrupción en algunos proyectos, incluso más allá de lo que le dijeron a los americanos. Cuando confiesan en Estados Unidos, dicen, por ejemplo, tales casos de Perú, cuando vienen acá, hablan solamente de un grupo reducido de proyectos y los fiscales que conocen un poco el tema dijeron, oye, pero deben haber más casos. Ah, bueno, eso, para decirlo en términos simples, si lo descubres te ayudaré. A eso le llaman progresividad. Es decir, Odebrecht no confesó todos sus delitos del día 1, puso sobre la mesa los que quiso, entre ellos el de Toledo, que es el más exitoso hasta ahora, y dijo, si me descubren o aparecen pruebas de algo, yo voy a seguir colaborando. A eso le llaman progresividad. Pero después ya no pudo seguir colaborando. Claro, pero eso no existe. Porque el acuerdo le impedía seguir colaborando. Eso no existe porque cuando un colaborador miente por acción o por omisión, es decir, guarda parte de la verdad o miente activamente, te revocan el acuerdo, te revocan la colaboración, y es lo que le pasó a Sada Goray. Pese a que ella declaró contra Castillo y todo lo demás, cuando vino en julio del 23 la detuvieron porque la fiscalía consideró de que ella había mentido. Igual acá, la progresividad no existe. El colaborador es un rendido ante el Estado. Entonces confiesa de buenas a primeras todos sus delitos, de modo que si la fiscalía le pilla a alguno que no ha confesado, el acuerdo deja de existir. Y no puede mentir ni ocultar. Exactamente. Menos falsear. Por eso cuando se le preguntó que confesara Jorge Barata a quienes había entregado dinero en campañas políticas, salió a decir cómo aportó Odebrecht a todos los que mencionó, a Kuczynski, a Humala y también, por supuesto, a Susana Villarán, aunque quería disfrazarlo, ¿no? Quería decir que era aporte, y no es aporte, pues, porque era autoridad. Es increíble hasta en eso cómo intentó hasta el final Barata manipular. Claro, y al final pateé el tablero diciendo, a mí me quisieron obligar a reconocer hechos delictivos donde no habían, hablando específicamente de un megaproyecto. Pero lo cierto es de que en esas idas y vueltas ha habido una serie de distorsiones, desde la forma en que se ha celebrado el acuerdo, la proporcionalidad. Nadie sabe si en verdad los Odebrecht merecían una pena atenuada o una exención, porque les han dado una exención. No sabíamos porque desconocíamos el contenido del acuerdo. Exactamente. Pero en la práctica, 3 años después, ¿qué vimos? Lo único que hemos visto es una serie de apertura de procesos, detenciones preventivas, allanamientos, que para los penalistas esos son fuegos artificiales. Los casos se cierran con goles, es decir, encarcelamiento, detenciones, sentencias. No, sino sentencias finales como las de Toledo. Entonces, nadie puede celebrar detenciones preventivas, preliminares o allanamientos. Lo que uno puede celebrar son sentencias condenatorias, que es a lo que debería de llevar el acuerdo. Y de momento solo tenemos una luego de casi 6 años de colaboración eficaz. Que tampoco eficaz. Se le debe ni a Domingo Pérez ni a Rafael Vela. O sea, aterricemos. El caso Alejandro Toledo no lo han trabajado ellos. Y aún así, debió incluirse en el caso de Alejandro Toledo el detalle de organización criminal, porque era el espectro legal donde debió de haberse iniciado un proceso. Y en efecto, Claudia, porque conforme a la práctica del Ministerio Público, todos los casos, y peor aún, autoridades. Estamos hablando acá de Toledo, que porque fue presidente de la República. De poder. Muy bien. Detrás, una serie de funcionarios, empresas. Acá, por menos que eso, te imputan organización criminal. Y estamos viendo el caso de los Waikis, ¿no?
organización criminal. Hasta el portero. Y peleando sobre si se aplica la ley o no, pero en ese caso, pues la discusión ni siquiera existió, la imputación ni siquiera existió. Nunca se inició ni se evaluó hacerlo. Lo que implica una práctica discriminatoria por parte del Ministerio Público. ¿En qué lo beneficiaba a Alejandro Toledo? Lo que pasa es que si se aumenta el cargo de organización criminal, la pena podría haber sido más alta, porque la pena se puede... más implicados. Exactamente, la pena se puede sumar hasta llegar hasta los 30 años, ¿no? En este caso, al no aplicarse ese cargo, la pena ha sido en cierto modo más benévola. Puede incluso reducirse a 10 años, a 15 años. Sí, Eso claro. podríamos verlo en el proceso y muchas cosas pueden pasar. Pero los escenarios más viables son que se reduzca a 15, pero a 30 ya es otra cosa. Ahora, otro detalle importante que le quiero preguntar, doctor Caro, es ¿por qué no se incluyó el cuadro de organización criminal? Porque había mucha gente también involucrada. Habían periodistas que han fungido de asesores, como en el caso de Gorriti. Aquí en esta fotografía histórica, en donde además hay testigos que agregan que cuando hicieron la toma de los 4 suyos, y además ya confesó incluso Soros que participó inyectando dinero. Soros, que es un magnate que se dedica a hacer una serie de atrocidades en diversos países, inyectando a ONGs que lo que hacen es romper el orden constitucional, hacer cualquier tipo de embate agresivo para poder hacer y deshacer según la ideología que Soros profesa. Y sobre eso también se ha hablado. Sí han inyectado dinero. Entonces, no incluir el término de organización criminal aquí era a sabiendas de que era proteger a cuanta gente pudiera haber alcanzado. Sí, desde luego, ¿no? Hay que tomar en consideración que el uso de la argumentación de organización criminal está muy ligada a los temas de corrupción, a los temas de lavado de activos. Por ello digo, es impropio que en casos donde la Fiscalía defiende la existencia de mega corrupción, porque en el caso de Toledo, por ejemplo, estamos hablando de 35 millones al bolsillo del presidente. No estamos hablando de un proyecto que valía 35, sino al bolsillo del presidente 35. ¿Cómo es posible que en un caso así no se haya evaluado la existencia de una organización criminal? Que debía incluir a su esposa. Cuando por menos se hace, y ahí está el caso de los Guayquis, lo reitero, ¿no? Debía incluir mínimo a la esposa como parte de la organización criminal, y ella también hubiera tenido que ir presa junto con él. Seguramente a la esposa. Y no recién estar pidiendo que han solicitado recién la extradición de Lian Carr. Tendría que haber estado en la foto la esposa, la suegra, cualquier familiar que se haya beneficiado de esa cadena, digamos, de dinero. Los asesores. Soros. Exactamente. Y más gente, ¿no? Los Odebrecht. Con lo que hemos tenido al final una verdad por retazos, ¿no? Solamente se ha concentrado en Toledo cuando él ha sido la máxima autoridad, el presidente de la República, y no hay una imputación por organización criminal. Eso es solamente un detalle pequeñito del caso Odebrecht que vimos que estalló y que ellos resultaron realmente afectados y quedaron por el piso. Porque hasta ahora no se han levantado, y que la Fiscalía haya abierto una investigación en el caso de José Domingo Pérez por el desbalance patrimonial, porque tiene excedente de más de 200.000 soles, que eso nadie te regala. O sea, para la gente que lanza una serie de absurdos, un fiscal tiene un sueldo no más de 15.000 soles. Y que tenga un excedente de 200.000 soles, de $100.000, eso realmente es gravísimo, porque no tiene por qué tenerlo. Ahora, segundo lugar, ¿por qué mientras se investiga a Domingo Pérez está en el cargo? Sí, esto es algo, digamos, Sui generis. Es algo particularmente grave, ¿no? Porque ya estamos hablando acá de que el señor José Domingo Pérez ya está en etapa de investigación preparatoria. Ya no estamos hablando de una preliminar. A la señora Patricia Benavides, por poner un ejemplo y sin ir muy lejos, la sacaron del cargo solo con una investigación preliminar. Un caso que recién había empezado, recién se había iniciado. En el caso del señor Domingo Pérez estamos un paso más allá. La investigación preparatoria significa que ya estamos no ante una sospecha inicial simple, sino, como ha dicho la Corte Suprema, ante una sospecha reveladora, imputación de cargos. Sí, y más allá de lo que digan algunos periodistas que tratan de hacer explicaciones, digamos, acrobáticas, ¿no? Con las matemáticas, ¿no? Panfletos como este, con las matemáticas, que vemos, ¿no? Panfleto H, una serie de estupideces y afirmaciones de que
estamos en la corrupción ha ganado. ¿Por qué? Porque para ellos y para mucha gente de esta misma línea que ha protegido a este grupo nefasto, putrefacto, corrupto, dicen que la salida de Colchado es decisión política y tampoco lo es. Ya lo hemos explicado muchísimas veces. Y aquí estamos viendo, partiendo pantalla con un video que realmente resume todo lo que Colchado era. Siendo alférez y no estando dentro del equipo que estuvo trabajando la liberación de los rehenes, yo lo he dicho esto 5 veces, doctor Caro, pero quiero preguntarle legalmente incluso qué ocurre acá, porque yo le he dicho 5 veces y lo hemos revelado aquí muchas veces, que a él no le correspondía el ascenso, demandó al Estado. Luego Kuczynski, con Carlos Morán, general, que es padrino de Colchado, lo obligó prácticamente a hacer un ascenso y a firmar un ascenso para que era ilegal además, porque estaba mal establecido la parte del argumento para que él pueda ascender. Se descubrió, pero ahí nomás, no pasó nada. Y hay una defensa acérrima de querer mentir y manipular, de que hay una decisión política cuando él ha roto la ley y además la policía tiene sus propios mecanismos internos y lo ha pasado al retiro. No puede estar 10 años de coronel. Nadie puede estar más de 7 años de coronel. Es imposible. Si no ascendió a general, tiene que invitársele al retiro. Claro, la causal de renovación es una causal que busca, vamos a decirlo en Por términos cuadro. simples, no taponear, ¿no? Es decir, no impedir que los que están abajo y puedan ser mejores puedan ascender. Y en el caso del señor Colchado, estos cuestionamientos que hay en su carrera, el hecho de que ya tenga una sanción, aunque menor, porque se ha vendido el resultado final de la investigación que tenía en su contra, como que él fue absuelto, cuando no, ya se ha precisado que él sí tiene una sanción. Por lo tanto, al tener una sanción, ya está impedido de poder ascender a general. Y esa causal, entonces, de renovación es una causal que permite, ¿no?, destrabar el camino, para decirlo así, para que las generaciones posteriores puedan ascender. Si el señor Colchado no está de acuerdo, en vez de criticar y hablar de política, lo que tiene que hacer es su amparo. Pedir, digamos, que vía el amparo o vía un contencioso administrativo, discutir la racionalidad de la decisión. Entonces, más que político, para mí es un tema jurídico. Que se tiene que defender Por en esa supuesto, cancha. pero mira cuánto tiempo se le ha defendido y se le ha apoyado colocando tierra y colocando miles de rocas sobre lo que realmente estaba denunciándose contra él. Ese ascenso que firmó PPK con Morán, eso es un absurdo. Sí, claro, Es un absurdo legal, es ilegal. Y saber de que el señor Morán era su padrino, una persona cercana a él, se ha sabido solo recién, luego de 5 o 6 años con los Huayquis en la sombra, ¿no?, donde se salía que uno era un agente especial y el otro era un agente colaborador del agente especial. Se ha sabido ahí de la familiaridad que existe entre ellos. Que una cosa es que la fiscalía cometa esa ilegalidad de incluir a Colchado como agente encubierto cuando él jamás podría ser agente encubierto de nada yendo con su propio nombre. Claro, tendría que haber ido con una identidad ¿no?, especial, ¿no? Sin nada. Pero una cosa es que la fiscalía lo admita, ojo, para que entiendan de una vez y para que también tengan argumentos a la hora de rebatir a esta gente como Perú 21, La República y toda esta gente que en realidad eso es manipular y eso es ilegal, mentir a la masa. Pero una cosa es que la fiscalía lo haya aceptado, haya entregado esto, la cuestionada, suspendida y denunciada Barreto, al juez Carguancho y él lo haya admitido. Y otra cosa es que dentro de la policía eso es ilegal. Y eso es lo que la policía ha considerado también. Sí, por ¿Acaso supuesto. eso es político? Claro, son decisiones que han seguido el debido proceso. Si hubiera habido la intención seguramente de sacarlo del cargo y de la policía, ya sabemos cómo son las cosas cuando se hace mal, ¿no? Son procesos rápidos, céleres, como el que hubo contra Patricia Benavides, precisamente, ¿no? Eso sí ya es que algo fue realmente delincuencial. de horas y días, ¿no? Y luego una larga agonía para ver su reconsideración. En el caso del señor Colchado, desde las imputaciones que han habido en su contra hasta la decisión final han pasado más de 7 meses. Entonces, estamos hablando de un tiempo prudente para el debido proceso. Y como digo, ¿no?, si él no está de acuerdo, más que una defensa política, debería ser una defensa jurídica. ¿Qué pasaría en el caso de Domingo Pérez y Rafael Vela, que defendieron ellos como fiscales en el equipo Lavallato,
Vela como jefe del equipo Lavallato, el acuerdo de colaboración y que se negaron hasta el final de hacerlo público, de que se Sí, conocieran los yo detalles. creo que acá se ha defendido un prurito, ¿no? Decir de que el acuerdo prácticamente es palabra divina y no se puede conocer hasta que terminen los casos de Odebrecht, cosa que pasará por lo menos 10 años. Entonces, acá el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es crear una regla que para mí es fundamental, ¿no? Los acuerdos no pueden ser acuerdos eternamente secretos. Que sea secreto por un tiempo se entiende, porque claro, con esa información puedo desarticular una organización criminal, pero ¿qué sentido tendría, Claudio, hoy en día, por ejemplo, que no se conozcan los acuerdos de colaboración eficaz de los terroristas de los años 90? No lo sé. Ninguno, son casos ya terminados, Los expedientes sentenciados, o archivos, claro, ¿no? y nadie va a estar con el Pero han prurito de no se pasado puede 6 conocer. años. ¿Qué se Exactamente. puede estropear? Claro, igual en las Nada. épocas de Fujimori y Montesinos, queda que se conozca el acuerdo de los colaboradores, porque es parte de la verdad. Todo proceso terminado, concluido, ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional, son de acceso público, más aún porque estamos hablando de un hecho público que es un delito Por consumado. supuesto. Y además una red de corrupción muy grande internacional. No es, o sea, Efectivamente. Odebrecht no es una organización que simplemente actuó aquí, actuó en más de 7 países, perpetrando lo mismo, comprando presidentes, pagando elecciones fraudulentas para que ganara tal o cual candidato y luego hacerse de las obras y robándole al país, porque lo que no se aplica en la obra, porque son las coimas que se le entregan a las autoridades, eso va en perjuicio de todos. Son más de 30 millones, 50 millones. Imagínense con ese dinero cuánto se pudo haber logrado. Pero el detalle es, ¿cuál es la responsabilidad legal aquí de Domingo Pérez y Rafael Vela? Para ¿Qué ese se puede juicio, hacer? para ese juicio hay que conocer ahora los alcances del acuerdo de colaboración eficaz, porque cuando entremos a la letra fina y al detalle, se va a poder analizar qué información han proporcionado los colaboradores eficaces. Ojo, si todos los colaboradores han aportado, porque estamos hablando ahí de 3 empresas y 5 o 6 exfuncionarios de la empresa, a ver, ¿qué ha aportado cada uno? No se trata del conjunto, se trata de que todos, de manera conjunta, pero también individualmente, han tenido que aportar información valiosa. Entonces podemos analizar quiénes debían aportar y por qué no se les ha convocado si es que aún no se les ha convocado. Eso es uno. Exactamente. 2, qué información iban a presentar y a entregar que hasta ahora no lo hicieron. Exactamente. Eso como hipótesis. 3, ¿qué es lo que había en su totalidad y qué debió estar? Porque ellos son especialistas. Ya lo vimos en el proceso de Toledo que acabamos de mencionar al inicio del programa. Especialistas fueron estratégicos en no incluirlo como organización criminal para que Toledo no jale a nadie, no hable de nadie y no se vea afectado alguien más que él. Y hay un tema importante, Claudia, Eso es que proteger. mencionar, claro, un tema importante que mencionar, y es que la Fiscalía luego pidió la revocatoria parcial de la colaboración, refiriéndose solamente al señor Barata. Eso no existe, porque estamos hablando de una colaboración corporativa. No puede salir Barata. Exactamente, no puede salir uno y quedarse los demás. Estamos hablando de una corporativa. ¿Por qué hicieron este circo que ya sabían que no se podía hacer si sabían que no se podía hacer? Sí, entonces, de mi punto de Pero le vista... pregunto, ¿cuál es el afán de hacer esto? Claro, yo lo que creo que se ha querido hacer es decir, oye, Barata cae, Barata pierde todos los beneficios, Ángel caído, pero mantengo el acuerdo, mantengo la confidencialidad, porque la empresa querían seguirá, sacar a Barata, pero que no se hunda el acuerdo. que no se hunde el acuerdo. Y hay una cosa muy extraña para mí, y es el hecho de que ese acuerdo, a diferencia de otros, porque Claudia, yo conozco cómo funciona la colaboración eficaz en mis 30 años de abogacía penal, la regla número 1 que te pone la Fiscalía y el Poder Judicial es esta. Tú no puedes litigar con el Estado. ¿Cómo puede ser que acá se haya aprobado, validado un acuerdo y luego la empresa aparezca demandando al Estado peruano por más de $1.000 millones a Imposible, nivel porque CIAI? es la misma corporación que ya tiene un acuerdo con el Estado peruano, por lo tanto, ni el Estado la puede demandar por otro elemento, ni la corporación puede demandar al Y Estado por otro elemento. Es muy curioso porque por un lado, supuestamente siguen siendo colaboradores eficaces en Perú y por otro lado, los mismos fiscales, procuradores y el SICRESI siguen litigando contra Odebrecht en el extranjero. Entonces, hay una contradicción ahí absoluta y eso desde mi punto de vista no tiene carta de presentación. ¿Hay injerencia de Brasil de alguna manera contra
o impedir que Barata declare o que se incluya las declaraciones, porque también han habido informaciones de Brasil que el juez dictó para que no sea usado en ninguno de los procesos. Sin duda. Y acá hay que explicar un poco lo que pasa en Brasil y la no se conoce acá. participación de Brasil, que también tiene que ver con la revelación del acuerdo de colaboración. Desde luego. Así es. Recordemos que en Brasil no es como en Perú. No hay un Consejo Nacional de la Magistratura. A los jueces supremos los nombra el presidente. Entonces, es político. Claro, el señor Lula nombra al juez Díaz Toffoli de la Corte Suprema, y este juez es el juez favorito, ¿no? Que así como había un Sergio Moro que era pro cárcel, el señor Díaz Toffoli es abre cárcel, es un libertador. Entonces, él ha dictado una serie de fallos que han desarmado el caso Lava Jato en Brasil. El más conocido, desde luego, es cuando anula los cargos contra el señor Marcelo Odebrecht. Así es. Él tenía una condena por 19 años y medio. Ya no la tiene. Hoy en día no la tiene, no, y eso, eso afecta los casos de Perú, porque si la Fiscalía dice, oye, los aportes de Odebrecht, aumentar Keiko 500, son de origen ilícito, la defensa va a decir hoy en día, pero si el señor está liberado, no tiene una condena. ¿Pero qué tiene que ver? Porque ahí sí quiero preguntarle. En Brasil pueden hacer lo que le dé la gana. Si quieren pueden ponerle una cereza en la cabeza y bailar juntos. Pero eso tiene que ver con Perú. Las leyes son otras. Sí, y muy los importante. Los delitos son otros. Muy importante tu pregunta, porque en el caso Keiko Fujimori, por ejemplo, cuando a ella le piden la detención, el gran argumento que utiliza la Fiscalía es la nota del señor Marcelo Odebrecht a aumentar Keiko 500 que venía de la mano del señor Marcelo Odebrecht. Claro, entonces la hipótesis de la Fiscalía es Marcelo Odebrecht está condenado, tiene una condena por 19 años y medio, él dice que vamos a aumentar plata 500 a Keiko, por lo tanto la plata de Marcelo Odebrecht y su orden implica origen ilegal del dinero. Ahorita en este momento, por esa nota y por Marcelo Odebrecht, por lo menos no se puede hablar de origen ilegal, porque él ya fue absuelto. Y acá en Perú, Odebrecht tampoco ha sido condenado. Ahora, eso era un plan de Lula da Silva, ¿no? Porque esto ocurre cuando Lula da Silva asume como presidente en Brasil, gana las elecciones y recientemente ya es el mandamás todopoderoso. Y hay algo también importante, Claudia, tomar en cuenta. Contexto político. Estas decisiones del juez Díaz Toffoli, conforme a la legislación brasilera, que yo la tengo muy mapeada, son decisiones apelables. Ninguna se ha apelado. Es decir, él ha dictado decisiones como anular los cargos contra Marcelo, decir que los directivos de Odebrecht no pueden declarar en Perú, que no se puede hacer referencia al acuerdo. Sí. Todas esas decisiones que han ido desarmando los casos en Perú no se puede quedar así. Son decisiones que no han sido impugnadas ni siquiera por los propios brasileros. Es decir, los brasileros, por lo menos a nivel de sus autoridades, se han conformado con esta decisión. Están bailando samba y todo está bien para ellos. Pero no nos importa, así bailen sorba el griego, porque aquí no es igual. Y no han podido con nosotros. La hegemonía, la ideología que ha ido atravesando América Latina y que ha destruido a Chile, colocó en el subsuelo a Argentina, paralizó Chile, por supuesto. No aprobaron su nueva constitución, pero sí los paralizaron, los frenaron, y de ser el gran ejemplo en Sudamérica, que nos lleva todavía 15 años de ventaja, en formalización, en inclusión financiera, en empresa y en modelo de negocio, y en inversión privada, por supuesto que nos lleva. Pero han paralizado Chile, han destruido Argentina. Brasil es Sodoma y Gomorra en todos los sentidos. Jurídico, político, legal y por supuesto que social. No les interesa nada. Y entonces México, peor aún, es peor que las catacumbas. Y con Perú no han podido, ¿no? No han podido. En la época de Castillo, que usted es testigo, se unieron todas estas fuerzas, hasta Zapatero de España, todas estas asquerosidades se juntaron, la Coordinadora Continental Bolivariana, Venezuela, Maduro, toda esta gente, las FARC de Colombia, Petro, diseñando para que Perú se prevaleciera, dice el resultado. Y por supuesto que la mafia caviar también les da la razón porque los alaba, los adora. No en vano estaba este fiscal de Brasil coordinando con IDL para poder trabajar y reunirse allá en Brasil, tal y como lo hacían acá con su propia computadora en la fiscalía, ¿no? Para trabajar todo lo que era la información de las colaboraciones y los testimonios en primera instancia. Esto es una organización criminal internacional, doctor. Sí, claro. ¿Qué se revela acá? ¿Qué se evidencia acá? Claro, acá, como digo, ese acuerdo tiene que ser revisado.
tiene que ser revisado para ver la proporcionalidad, Tenía que haber sido revisado. para ver si es que en efecto correspondía darle el beneficio y más aún mantenerle a la fecha el beneficio bajo los términos del propio acuerdo y su aprobación judicial. Y yo creo que ese es el temor y la preocupación que existe, ¿no? Ahora, si Tratar de Brasil tapar el sol con un dedo. tapar el sol pero ni con un dedo, ¿no? Quieren taparlo con una aguja. El punto es, ok, pasó esto en Brasil, ocurre esto acá, que se revele el acuerdo de colaboración, ¿qué va a pasar Bueno, una con vez el que acuerdo? O sea, en sí, al margen del contenido, ¿vamos a continuar con este acuerdo? ese acuerdo es revocable. ¿Barata ya no va a poder declarar? De hecho, el señor Barata de momento no tiene acuerdo, ha apelado la decisión judicial que le revocó el acuerdo. Que también es una decisión aberrante. Desde mi punto de vista sí, porque Totalmente de acuerdo. el acuerdo es único. Es como un acuerdo de socios. Uno se va, no, es que no es que uno se va. Hemos firmado en conjunto con compromisos en conjunto. Ni te saco ni te vas, como porque aquí corporación. es lo que es. Todos adentro o todos afuera. Entonces, Así es. conociéndose el acuerdo, podríamos cuestionar la propia viabilidad actual del acuerdo. Ya, se rompe el acuerdo y luego evaluamos el acuerdo para ver cuánta gente hubo cómplice, nefasta, corrupta para promover el acuerdo. Pero se rompe el acuerdo. Los casos van a continuar, porque ya la Fiscalía, a raíz de la información recibida, ha hecho su propia investigación y validación, con lo cual, por más de que se retire la información aportada a raíz de los acuerdos, los casos van a continuar en la ruta que corresponde. Ahora, si rompemos el acuerdo y ya desde el momento en el que Domingo Pérez y ellos deciden sacar a Barata, decir que suspende el acuerdo, suspende los beneficios, entre comillas, que eso es un circo porque eso no se puede hacer, pero ya lo hicieron, ahí no debieron ellos salir de la comisión del equipo Lavallato. Yo creo que ya no tenían por qué estar, habían fracasado rotundamente. Sí, sí, y lo estamos viendo también porque el señor Domingo Pérez, por ejemplo, acaba de recibir otro golpe en el caso Cocteles, al declararse fundada, por ejemplo, la sentencia del señor Klimper, ¿no? Que tira para el suelo la acusación fiscal respecto de él, tanto por organización criminal, a ellos sí les han imputado organización criminal, sí, claro. Lavado de activos. A Humala no, a Toledo no, a Susana no. Exactamente, lavado de activos y obstrucción a la justicia. El caso contra él, ya él sale del juicio oral y se va a la etapa preparatoria y pedirá en su momento si hay otro fiscal, otro juez, pero todos los demás van a pedir exactamente lo mismo. Y si la otra semana o en la próxima audiencia piden lo mismo y varios de ellos reciben el mismo beneficio en la sala, como en el caso Ore, que todos se acogieron y la sala se los dio, el caso se desarma, se acabó el juicio oral, se quiebra el juicio oral y el caso vuelve a la etapa de control de acusación. Etapa intermedia. Para terminar, doctor Caro, queremos pasar al siguiente bloque, pero queremos preguntarle algo antes del corte comercial, porque ya está en otros estudios el abogado Erasmo Reina y también el analista político y exministro Óscar Becerra, porque él tiene que hablar también muchas cosas que han pasado en torno al gobierno de Dina Boluarte. Y también vamos a hablar de Patricia Benavides, el caso también escandalosísimo que ha tenido que ver con la aprobación de la ley que se han zurrado por completo del espectro y el contexto político y por supuesto que ha sido con apoyo de Fuerza Popular, porque eso hay que decirlo. Ellos lo han logrado. Han hecho de que la ley que impedía a candidatos asesinos, terroristas y corruptos con sentencias puedan postular a las elecciones presidenciales. O sea que nosotros los peruanos no tenemos ningún derecho a, según ellos, con apoyo de Fuerza Popular, y por supuesto todas las fuerzas violentistas, filoterroristas y terroristas del Congreso de la República que nos representan, obvio que representan a ellos, a sus grupos, a nadie más. Pero claro, nosotros no tenemos ningún derecho de especificar y de determinar el perfil del gobernante que queremos y que va a administrar el futuro del país, no solo los fondos públicos. Doctor, ¿la situación de Dina Boluarte cree usted que se agrave para el próximo año, dado que ya el Congreso de la República ya no puede ser cerrado y ella se quedaría sola en una posición muy débil, a no tener bancada ni acuerdos reales, más que prebendas, porque claro, eso es la verdad? En teoría, la señora Boluarte podría ser sometida a un juicio por incapacidad moral permanente a raíz de todos los temas conocidos, pero ¿cuál es el detalle, no? Que si ella es vacada en el cargo,
asumiría el presidente del Congreso y tiene que hacer una convocatoria de elecciones, con lo cual habría una serie de convocatoria adelantada y yo no sé si todos los partidos están en el partidor en este momento para estar alineados para una campaña adelantada o tan rápida. Tal vez para muchos es muy cómodo decir, miren, la convocatoria de elecciones del 26 ya se hace en abril. Claro, es decir, sí. estamos Es a un año antes. 3 meses y algo de la convocatoria. Entonces, para muchos congresistas puede ser más cómodo decir, yo no quiero ser disuelto, quiero acabar de cobrar mi sueldo hasta el 26, ¿para qué nos vamos a apurar? Pero ya un año antes no pueden ser disueltos. Claro. Después de abril ya no pueden ser disueltos. Sí, no pueden ser disueltos, pero, el Congreso ya no. pero si hay nuevas elecciones adelantadas. Va a haber solo las presidenciales, sí, ¿no? Sí. Pero eso ya tampoco implicaría es viable, digamos, que habría otra suerte de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces no sería una cosa tan simple, ¿no? ¿Usted cree que ella vaya a la cárcel después de su mandato? Yo no niego esa posibilidad, porque ya sabemos más o menos cuál es la hoja de ruta que hay acá en el Perú, pero, digamos, el riesgo más alto que ella enfrenta pasaría porque alguien la delate recibiendo dinero, es decir, y presente pruebas. Coima pura y dura, ¿no? Aquí y presente en el Perú, las pruebas. Claro, pruebas. Coima pura y dura. Y hasta el momento, por lo menos Nadie que yo conozca, no hay un caso de esa naturaleza. Así es. Gracias, doctor Carlos Caro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Aquí en Dime la Verdad.